¿Sabías que? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías que? Te presentamos Los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida, y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo, revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías que? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Easy. Isi es el esposo, otro nombre que habla de una relación muy especial del Señor con su pueblo. Él nos considera su esposa, Él se presenta como el marido que la va a cuidar. La encontramos en Isaías capítulo 54, versículo 5, como palabras de consolación. Porque tu esposo, Isi, es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Isaías capítulo 54, versículo 5. Es una palabra simbólica que expresa la relación ideal entre el Señor e Israel. Algunas versiones traducen esta palabra como mi esposo, siendo una expresión usada en el libro de Oseas para señalar la especial e íntima relación que Dios tendrá con su pueblo. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Isi, esposo, y no me llamarás más Baali. Oseas, capítulo 2, versículo 16. Isi es el nombre que debían usar los israelitas para referirse a Dios. Esto con el fin de no emplear Baali, puesto que tenía connotaciones paganas. Oseas esperaba el día en que Israel dejaría de adorar o incluso de pronunciar el nombre de Baal. Por ello tenían que ser fieles a Dios como su marido y su amo. Mucho se ha hablado del amor de Dios, un amor insondable, palpable, pero a la vez incomprendido también. Dios nos ama de la misma manera en que un esposo ama a su esposa. Tú y yo somos la esposa del Cordero, prometidos con Dios en un pacto de amor, fidelidad y obediencia. Tratar de describir el inmenso amor de Dios es prácticamente imposible, pero en la historia bíblica hubo un hombre quien vivió en carne propia ese amor, o uno muy similar. Oseas, el primero de los profetas menores según el canon bíblico, fue contemporáneo de Isaías y de Miqueas, quienes profetizaron en el reino de Israel en el norte,
en días del reinado de Jeroboam II. Palabra del Señor que vino a Oseas ben Beeri en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. Oseas capítulo 1, versículo 1. Muy poco se conoce acerca de este profeta menor, o acerca de su padre, Beeri, con la excepción que su nombre, al igual que Josué y Jesús, significan salvación. Oseas profetizó en Israel, cuando el reino estaba dividido en dos. 10 tribus componían el reino de Israel en el norte y Judá y Benjamín al sur. En aquellos tiempos Israel vivía una relativa calma y prosperidad. Las relaciones diplomáticas con los reinos vecinos eran muy buenas. No había guerras y el aumento del comercio trajo abundancia al norte. Pero al igual que en nuestros días, cuando comenzamos a ver prosperidad, lamentablemente nos olvidamos de Dios. A Israel le ocurrió lo mismo. Había prosperidad económica, pero corrupción moral y espiritual. No debemos olvidar que Israel era el pueblo desposado con Dios. Pero, ¿cómo reaccionaba Dios a tal condición del pueblo? El Creador los comparó con rameras, y para que el pueblo pudiera comprender a la perfección su estado pecaminoso, dio una orden al profeta Oseas. El Señor le dijo: Anda, toma para ti una mujer ramera, y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas, capítulo 1, versículo 2. La encomienda que Dios le dio a Oseas iba a marcar su vida para siempre. Casarse con una prostituta iba a marcar su reputación en Israel. Tanto Isaías como Miqueas tenían renombre entre las familias de Israel. Se cree que Isaías era hijo de sacerdotes y Miqueas, aunque se conoce muy poco, también tuvo renombre. Oseas, al principiar su ministerio, ya era el esposo de una ramera. La orden de Dios fue dada mucho antes que las profecías comenzaran. Este hombre iba a vivir con el estigma que era el esposo de una cualquiera, una mujer que se iba con sus amantes por un precio. Y no solamente era el matrimonio en sí, pues casi de inmediato esta mujer quedó embarazada, y no de Oseas. Pues los 3 hijos que Gomer engendró, todos fueron bastardos. Fueron concebidos con un propósito, y el juicio de Dios ante su esposa la ramera está descrito en los nombres de los 3 hijos de Gomer. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Oseas capítulo 1 versículos 3 y 4. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo: Ponle por nombre Lo Ruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Oseas capítulo 1 versículo 6. Después de haber destetado a Lo Ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo: Ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Oseas capítulo 1 versículos 8 y 9. ¿Qué fue lo que hizo Israel para ser comparado con una simple prostituta? El apóstol Pedro hace referencia a que nosotros, el pueblo de Dios, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios no es ningún juguete. La misma palabra que nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, también nos dice que es un fuego consumidor, y que no pasará por inocente al culpable. En Jesús se cumple plenamente esta denominación. Isi, el esposo. Él se hizo servidor de la novia, que es su iglesia, para poder santificarla y presentársela a sí mismo como una esposa con la que morar eternamente. Efesios 5, versículos 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual
es su cuerpo y Él es su Salvador. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.